Empezamos la semana más importante hasta el mes de septiembre y mientras el avance del mercado cripto es aún peor que en el año 2019, cuando justo después de finalizar con el mercado bajista iniciamos un largo periodo de lateralización. En el vídeo de hoy comentaré los días más importantes a tener en cuenta durante esta semana y analizaré la última hora de Bitcoin y una métrica que indica la problemática real que estamos viviendo en este mercado. Empezando por las noticias de hoy, la realidad es que el día no representa la importancia de la semana, pues tendremos datos de PMIs en Europa, Reino Unido y Estados Unidos, pero en comparación con los datos que iremos conociendo a lo largo de la semana, los de hoy son totalmente secundarios. Y es que si nos vamos directamente a miércoles, veremos si termina de confirmarse el presagio de prácticamente todo el mundo. Y es que se van a subir los tipos de interés 25 puntos básicos en Estados Unidos. Pero aún será mucho más interesante escuchar tanto las ruedas de prensa como leer los comunicados, ya que la duda real en la tesitura actual es saber si esta subida será la última o si por el contrario se dejará la puerta abierta a más subidas. Ahora mismo hay bastante debate en torno a ello y estaría muy bien que la Fed no fuera ambigua en su predicción y que pudiera hablar con claridad al respecto. Pero bueno, la semana no termina ahí y es que si pasamos a jueves, el Banco Central Europeo hará lo propio y en teoría también confirmará una nueva subida de 25 puntos básicos. Pero esto no es todo, ya que un poquito más tarde conoceremos también PIBs en Estados Unidos, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo y tendremos diferentes comparecencias por parte del mismo Banco Central Europeo. Finalizando ya con viernes, habrá muchos datos interesantes también, pero considero que ninguno tan clave como los del miércoles o los del jueves, evidentemente, pero es verdad que todo esto puede provocar movimientos en el mercado, incluso el mismo viernes. Aquí estás viendo cómo ya hemos estado bajando bastante en este calendario económico y solo estamos a las 9 de la mañana, UTC más 2. Pues si seguimos bajando tendremos muchos más datos que, como digo, todos ellos pueden hacer peso a decantar una hipotética volatilidad dentro del mercado, ¿no? Pero bueno, ya iremos día a día comentando todo. Hoy solo quería establecer como unas pautas para afrontar la semana y es que también tenemos presentaciones de resultados. Es cierto que, pues justamente hoy no hay ninguna empresa realmente determinante que vaya a presentar resultados, pero ya tirando a martes tenemos aquí Microsoft y Google, tenemos también, evidentemente, pues bueno, Visa, Verizon, etcétera, etcétera. Seguimos bajando. Miércoles ya tiramos con Meta, Coca-Cola, Boeing, ServiceNow, etcétera, etcétera. Seguimos bajando, se complica también el jueves con Amazon, Mastercard, McDonald's, Comcast. Y finalizaremos el viernes con un gigante y es ExxonMobil. Obviamente hay otros también muy importantes como Procter & Gamble, AstraZeneca y demás, pero evidentemente ninguno de ellos como ExxonMobil. Así que nada, dejo por aquí el calendario económico y presentaciones de resultados y antes de pasar a por el análisis de Bitcoin quiero hablar de esta métrica que tenemos aquí en pantalla. Voy a empezar a traer más métricas on-chain de este tipo porque entiendo que os gustan, entiendo que os interesan y creo que pueden complementar bastante bien los análisis y también es un tipo de análisis que yo utilizo para hacer mi propio análisis, ¿no? Entonces, este dato, ¿qué es? Aquí tenemos dos gráficos. Tenemos un gráfico de color azul que indica literalmente la capitalización total del mercado de criptomonedas. Sería pues literalmente este gráfico de aquí, la capitalización total que hemos analizado tantas y tantas veces. Pero luego tenemos el gráfico de color rojo y es el importante porque nos indica literalmente cuántos son o cuántas son el número de criptomonedas que están avanzando o que están retrocediendo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Significa que si el gráfico sube, si el gráfico de color rojo sube, es porque hay más criptomonedas en avance que en declive. En cambio, si el gráfico cae, es porque hay más criptomonedas en declive que en avance. Creo que es bastante evidente, ¿no? Esto está bien, pero no es lo que buscamos. Analizaremos esta parte que he comentado, pero quiero ir más allá. Y quiero hablar de convergencias y de divergencias, porque si la capitalización sube, la capitalización total del mercado sube y el índice también sube, está todo perfecto. Pero, ¿qué pasa si la capitalización sube, pero en cambio el índice cae?
Pues es justamente de lo que vamos a hablar antes de hacer el análisis de Bitcoin y creo que puede complementar bastante bien el análisis de hoy. Entonces, estamos viendo ahora mismo una tesitura, bueno, muy similar a la del año 2019. No es únicamente, técnicamente hablando, no es únicamente la acción del precio que estamos viendo directamente en Bitcoin, lo hemos comparado muchas veces, esto que está pasando aquí con lo que pasó en el año 2019, 2018 incluso, sino que es también otras métricas on-chain que nos están indicando lo mismo. Entonces voy a ir repasando muy rápidamente la comparativa entre un año y el otro y luego marcamos un veredicto respecto a lo que está sucediendo y una conclusión para que podamos tener algo con lo que atacar luego el gráfico y el análisis de Bitcoin. Entonces, fíjate cómo, evidentemente, pues 2014, 15, 16, 17 fue un gran mercado alcista, luego tuvimos el mercado bajista, lo mismo que aquí, 2019, 20, sobre todo, 21, tuvimos el mercado alcista y luego tuvimos el mercado bajista, ¿no? El precio, estoy analizando la línea de color azul, la capitalización total, pues bueno, arranca con fuerza después de finalizar con un patrón de pues mínimo creciente, barra doble techo, barra triángulo de reversión, lo que quieras, ¿no? Del mismo modo que, pues aquí finaliza con un patrón de cuña y arranca con también bastante fuerza. Pero claro, empezamos a ver desaceleraciones, empezamos a ver falta de fuerza en niveles importantes, del mismo modo que los vimos en el año 2019, cuando ya se había finalizado el mercado bajista, los estamos viendo ahora, ¿no? Y esto, además, complementa bastante bien con lo que estaba pasando con el índice de avance y decline de, pues bueno, la capitalización del mercado de criptomonedas. Fíjate cómo en todo el mercado bajista, ¿qué es lo que pasa? Que cae la capitalización total, la línea azul, y la línea naranja también cae. Es evidente, porque hay más criptomonedas yéndose para abajo que yendo para arriba. Es evidente, ¿no? Claro, el tema es que justamente cuando arranca el mercado alcista de criptomonedas, cuando la capitalización total, línea azul, empieza a subir con fuerza, y deja atrás el mercado bajista, y no solo eso, sino que inicia también un mercado alcista, ¿qué es lo que pasa con el avance decline? Pues fíjate cómo empieza bastante bien, mínimos crecientes, estoy analizando la línea de color naranja, impulso, pullback. Impulso, pullback. Pero fíjate cómo mucho antes de que lleguemos a este máximo, que se formó en julio del año 2019, ya se forma en este punto un máximo decreciente en la línea naranja. La línea naranja hace un pullback y cuando se levanta hace un mínimo decreciente. Y luego inicia un gran mercado bajista que es obviamente acompañado por la capitalización total del mercado, pero esto de aquí anticipa lo que termina pasando con el gráfico. Pues bueno, fíjate qué es lo que está pasando justamente ahora, y es que el mercado, pues bueno, ya sabemos lo que está formando, la capitalización total ya sabemos lo que está haciendo, pero fíjate qué es lo que está pasando con el avance declive de las criptomonedas. Iniciamos un gran movimiento impulsivo, pero máximo decreciente, mínimo decreciente, máximo decreciente, y seguramente volveremos a atacar un nuevo mínimo decreciente. Entonces estamos viendo cómo, pese a que el mercado, la capitalización total del mercado está tirando para arriba, el avance declive de, aquí lo tenemos, las 100 principales criptomonedas, top 100 altcoins, está formando una evidente divergencia. Evidente divergencia que no tiene por qué terminar formando esto de aquí, no tiene por qué Bitcoin caer ahora un 50% más, ni mucho menos, como pasó en el año 2019, pero sí que es verdad que debería alertar de lo que estamos viendo, debería alertar de la situación que se está formando. ¿Crees que es coincidencia que la dominancia esté tan fuerte? La respuesta es no. Claro, entonces, ¿esto qué indica? Porque claro, si estamos viendo cómo las 100 principales altcoins o criptomonedas están declinando, o siguen formando una tendencia evidentemente bajista, pero en cambio la capitalización total sigue formando un movimiento impulsivo, ¿cómo es posible? Pues bueno, es sencillo, y es que pocas criptomonedas están tirando de toda esa capitalización total. Y esto lo puedes empezar a ver si te vas al gráfico Total 3, donde, pues bueno, está mucho más expuesto a un movimiento menos alcista. La capitalización Total 3 quita Bitcoin y quita Ethereum. Entonces vemos como si quitamos las dos principales criptomonedas de la capitalización total, fíjate la diferencia entre Total 3 y Total. Total está prácticamente en los máximos anteriores y Total 3 está prácticamente en los mínimos anteriores. Con lo cual, ¿esto qué nos está indicando? Nos está alertando desde una perspectiva diferente, dejando al lado el análisis técnico, porque no necesitas hacer ningún tipo de análisis técnico en esto, únicamente pues te centras en convergencias, divergencias y tendencias. Pues bueno, nos alerta de
una anomalía importante que en el año 2019 ya vivimos, porque se está repitiendo el timing literal de todo, pero en realidad fue menos grave desde un principio y terminó siendo bastante grave. Veremos ahora si, pese a que está siendo más grave desde un principio, termina siendo menos grave en su etapa final. Yo no quiero, ni puedo, ni debo marcar una predicción porque sería mentir y sería tirarme un triple, pero es evidente que lo que hay que hacer es alertar de lo que ya venimos hablando desde hace semanas, incluso más de 1 y 2 meses, respecto a la dominancia y respecto a lo que se estaba formando en esa parte que no se ve en el backend, podríamos decir, del mercado de criptomonedas. Fíjate cómo realmente lo que estuvimos viviendo es un doble techo, una alteración de la tendencia, prácticamente en los mismos niveles donde estamos ahora, un poquito más arriba, es cierto, pero prácticamente estoy mirando la línea naranja, la línea roja, estábamos prácticamente en los mismos niveles. Fíjate aquí y fíjate aquí, es prácticamente el mismo nivel y prácticamente la misma etapa de mercado, porque fíjate cómo veníamos de revertir la tendencia bajista anterior e iniciamos ese ascenso. Ahora venimos de revertir la tendencia bajista anterior y estamos iniciando ese ascenso. Entonces, habiendo analizado esta métrica que, luego pasará lo que sea, pero esto te marca una alerta respecto a la tesitura actual del mercado, creo que podemos pasar a hacer un pequeño comentario de la situación de Bitcoin, no a largo plazo, porque el largo plazo lo único que está haciendo es confirmar lo que hablamos ya hace 3 semanas, y es la falta de fuerza y la no preparación de Bitcoin, para romper este movimiento, ¿no? Entonces, el largo plazo, semana que siga formando esto, semana que pues alarga esa gravedad o esa falta de fuerza, con lo cual un probable movimiento más a la baja, ¿no? Con lo que en este caso lo que tenemos que hacer es pasar al gráfico diario o incluso al gráfico intradiario. En el gráfico diario, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el mercado se ha focalizado en esta etapa inferior, es decir, si dejamos de lado el rango, la resistencia, la desaceleración semanal y demás, pues vemos cómo, si hago así, el precio se ha estabilizado en un micro rango, en la parte inferior de un rango ya existente. Entonces, esto es evidentemente negativo, es evidentemente, no muy interesante de cara a los próximos días. Tenemos una semana muy importante, una semana que va a sacudir el mercado sin ningún tipo de duda, porque vienen noticias determinantes. Sacudirá el mercado para bien o sacudirá el mercado para mal. Esto no lo podemos controlar, pero si hacemos caso a la acción del precio que estamos viendo, sí que podemos esperar que el precio esté más cerca que lejos de romper a la baja. ¿Por qué? Pues porque de la parte inferior del rango se supone que vamos a la superior, pero esto que hemos formado aquí es como un anexo, es como una parte extra que, colinda, por así decirlo, con el rango principal, pero realmente no estamos teniendo fuerza como para atacar la parte superior. Podríamos decir, es que lo que comentamos, ¿no?, hace unos días, es que el precio está mostrando resistencia a romper la parte inferior. Sí, claro, pero yo creo que pese a que no es una señal tan bajista, tampoco es que sea una señal alcista, ¿no? Eso es evidente. Entonces, yo veo esta estructura en 4 horas, en gráfico diario, en gráfico semanal, y evidentemente, pues si me dicen, oye, tienes que decir si sube o si baja, sí o sí, pues confirmo lo que llevamos diciendo, y es, lo más probable es que baje. Que luego venga una noticia, que luego se dé la vuelta al mercado, me da literalmente igual, pero si veo esta acción del precio en 1000 gráficos diferentes y voy a la baja en esos 1000 gráficos, pues evidentemente de esos 1000 gráficos igual hay 200 que en vez de ir a la baja se van al alza, pero el 80% de gráficos, los 800 restantes, se irán para abajo, ¿no? Entonces, esta acción del precio es evidentemente negativa y evita y no permite que el precio sea capaz de romper. Fíjate que las medias móviles en un rango no tienen protagonismo porque el propio rango inhabilita la tendencia que pues confirma una media móvil. Pero es que en este caso estamos viendo cómo la media móvil de 54 horas pues está literalmente machacando el precio a la baja. Entonces estamos entrando ya en un punto en el que la presión es tal que Bitcoin tiene que decidir, oye, o rompes el soporte, es decir, o rompes la parte de los 29.600, que es justamente donde un toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques ha formado ya y los ha rechazado, o rompes la resistencia, que es ahora mismo la media móvil. Pero bueno,
Independientemente, creo que el romper la resistencia ya se ha como anulado esa tesitura en la que de la parte inferior del rango pasaríamos a la superior, porque creo que el patrón está degenerando en otra cosa, creo que está evolucionando, creo que este se está deformando ya directamente, del mismo modo que comentamos, pues bueno, por aquí, que el precio, el impulso estaba siendo totalmente desproporcional al pullback y que con lo cual se anulaba ese patrón de continuación. Ahora creo que en esta etapa final ya estamos anulando el patrón de rango, con lo cual lo que creo es que, pues bueno, bienvenidos a la volatilidad, bienvenidos a Portaventura y pues veremos qué es lo que sucede. Pero dentro de esa volatilidad que no podemos controlar, el término general, tanto la estructura, teniendo en cuenta la acción del precio semanal, diaria, la dominancia, la capitalización total, la total 3, la gráfica esta que hemos analizado, es decir, dentro de que no podemos predecir al milímetro, como en otras ocasiones, que puedes un poco predecir qué es lo que va a pasar durante los próximos días o anticiparlo de algún modo, pues dentro como de otras situaciones sí que se puede hacer, en este caso no vamos a poder hacerlo. Pero eso, como digo, no indica que no podamos tener una visión, una perspectiva general de hacia dónde tiende el mercado. Creo que es bastante evidente hacia dónde tiende el mercado, que si luego converge el resultado final con la probabilidad de lujo, pero creo que hay demasiadas pistas y demasiadas señales, pues bueno, que van indicando que independientemente de que ese rango no lo podamos predecir, que si va a subir, que si va a bajar en el corto plazo, que me da literalmente igual, al menos a mí, sí que la perspectiva en términos generales es pues bueno, de tener una problemática en el medio plazo con respecto a esa tendencia alcista o ciclo alcista que queríamos confirmar. Así que nada, dejo este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.